En Israel, una persona muere apuñalada y al menos 12 resultan heridas en un atropellamiento masivo cerca de Tel Aviv. La policía detuvo a 2 sospechosos de Cisjordania ocupada, donde las fuerzas israelíes han matado a 30 palestinos este año. Conectamos con Jerusalén. A pesar de los múltiples intentos de la Fiscalía y del Congreso para evitarlo, Bernardo Arévalo es oficialmente presidente de Guatemala. El mandatario asumió en los últimos minutos de una tensa jornada en la que fue clave la presión de la comunidad internacional para que se respetara la voluntad popular. Ampliamos desde Ciudad de Guatemala. Inicia en Davos el encuentro anual de líderes y élites internacionales. Más de 2.800 personas participan en el Foro Económico Mundial con la guerra de Ucrania y de Gaza como contexto geopolítico. Tenemos reporte de nuestra enviada especial. Buenas tardes y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos esta edición informativa en Israel, donde al menos una persona ha muerto y otras 12 han resultado heridas en un apuñalamiento y atropellamiento masivo en la ciudad de Ra'anana. La policía ha detenido a 2 hombres en relación con los hechos provenientes de Hebrón, esto es en Cisjordania ocupada, donde, según la ONU, solo en lo que va de 2024, Israel ha matado a 30 palestinos. Por otro lado, la ofensiva israelí en la Franja de Gaza ha causado hoy la muerte de 132 personas. Nuestro corresponsal Federico Cuevas Verena nos ampliaba previamente. Sí, lo que se supo, según reportó la inteligencia israelí, es que estos 2 atacantes fueron identificados como parientes residentes de la ciudad de Bani Hain, al sur de Hebrón, en la Cisjordania ocupada, y que trabajaban de manera ilegal en Israel. En este ataque, que fue de atropellamiento múltiple y también de apuñalamiento en el centro de Israel, en la ciudad de Ra'anana, estos 2 hombres tomaron hasta 3 vehículos y llevaron a cabo estos atropellamientos en distintos lugares, además de apuñalar a una o varias personas. Una mujer de 70 años fue la víctima mortal de este hecho, además de otros 17 heridos, de los cuales al menos 7 son menores de edad y uno de ellos se encuentra en estado grave. El grupo islamista Hamás reivindicó a través de su canal de Telegram el ataque, que calificó en sus palabras textuales de respuesta natural a los crímenes de la ocupación, y poco después de lo ocurrido en Ra'anana, las fuerzas israelíes lanzaron una redada inusual a plena luz del día en la ciudad de Dura, al sur de Hebrón. Allí mataron a un joven de 22 años y una mujer de 23 durante los enfrentamientos que surgieron a partir de esta redada israelí, que el ejército señaló haber lanzado una actividad proactiva, así la calificó en sus palabras, pero no especificó si estaba vinculada a lo ocurrido en Ra'anana. Todo esto mientras en la jornada en Gaza las autoridades sanitarias palestinas locales informaron de al menos 132 personas muertas en los bombardeos israelíes. Cambiamos de información, pasamos a Guatemala porque hoy es la primera jornada del mandato de Bernardo Arévalo como presidente del país. Y es que después de superar múltiples impedimentos de la Fiscalía, el líder del movimiento Semilla asumió el cargo este domingo al final de un tenso día. El Congreso retrasó el traspaso de poderes más de 9 horas respecto al límite establecido por la ley. Una demora que llevó a que líderes internacionales abandonaran Guatemala incluso antes de la ceremonia. Mientras la OEA y también la Unión Europea fueron inequívocas en exigir que se respetara la voluntad popular. Nuestro corresponsal Andrés Suárez nos habló de lo que acontece en el nuevo Congreso. Bueno, a lo largo de esta semana se esperarán noticias al respecto por lo que pudimos ver de ese choque de trenes, de esa batalla legislativa dentro del Congreso. Hoy se manifestó Juan Gerardo Guerrero, él era el fiscal del partido Movimiento Semilla, que hoy se juramentó como el secretario general de gobierno del gobierno de Bernardo Arévalo, y al ser preguntado por lo sucedido en el Congreso, sobre todo por las críticas de que esa junta directiva del partido Movimiento
Movimiento Semilla sea ilegal, dijo que no tiene nada de ilegal. Recordemos que los diputados del Movimiento Semilla habrían llegado como independientes y no habrían tenido la posibilidad de ser parte de esa junta directiva, pero, oh sorpresa, con una votación insospechada lograron quedarse con la presidencia del Congreso. Dice que no hay nada ilegal y que lo único ilegal ha sido el Ministerio Público y un juez de la República que intentó por todos los medios torpedear el camino hacia la presidencia de Bernardo Arévalo. Vamos con otras noticias de América Latina. En Ecuador, el ejército recuperó el control de varias prisiones que estaban tomadas por grupos del crimen organizado. Después de lograr este fin de semana la liberación de cerca de 200 funcionarios secuestrados en las cárceles, el gobierno mantiene, eso sí, el estado de emergencia y el toque de queda. Sandrine Exil tiene los detalles. Una aparente calma en medio de la tormenta. Los residentes de la capital ecuatoriana se aventuraron a salir a las calles. Las actividades al aire libre fueron un escape a la realidad actual que vive el país. Pero a pesar de los avances proclamados por el gobierno de Ecuador por recuperar el control, la población se mantiene en alerta. Tenemos todavía ese miedo, ese terror, porque están recién, todavía no atrapan a todos estos delincuentes. Es que estas cosas tienen que ir poco a poco. Claro que ellos, imagínense cómo están ahorita los militares en la calle. Toditos los militares están en la calle, pero ni aún así, no se puede. No estamos tan confiados ni tan en ese sentido de decir que ya todo ya pasó. No, estamos nosotros pendientes ante cualquier circunstancia que se presente. Daniel Noboa ha prometido no doblegarse ante la violencia y ha dado órdenes de neutralizar a los grupos criminales responsables, desplegando en las calles a más de 22.000 miembros de las fuerzas de seguridad. Pero la población exige más inclusión tanto de la policía como de la fuerza militar, poniendo más orden en el país. Pudo controlarlo como se dice, pero no es lo necesario. Hace falta más inclusión tanto de la policía, de la fuerza militar como de la policía, del gobierno en sí, que acudan más, que pongan más orden, que implementen medidas que ayuden a controlar lo que está pasando. Es en las prisiones donde se libran gran parte de las guerras de pandillas. Sin embargo, la violencia se extendió a las calles. Ecuador, que alguna vez fue un bastión de paz, se encuentra ahora entre los principales productores de cocaína, lo que ha provocado que la tasa de homicidios se cuadruplicara entre 2018 y 2022, siendo 2023 el peor año con cerca de 7.800 asesinatos. En otras noticias, la carrera para designar el próximo presidente de Estados Unidos arranca este lunes en Iowa con los caucus republicanos. Gracias a esa primera votación, el expresidente Donald Trump podría aplastar desde el principio a toda su competencia, a menos que sus rivales Nikki Haley y Ron DeSantis den la sorpresa. Y es que hay una incógnita de última hora que podría alterar la ecuación del favorito republicano. Se trata de una ola de frío récord que podría mantener a muchos votantes en casa. Lea Aurel con los detalles. Este estado rural del corazón de Estados Unidos es el primero en votar en el maratón de los republicanos para designar a su candidato a las elecciones presidenciales. Durante los caucus, que son reuniones privadas organizadas por el partido en lugares como escuelas, gimnasios o iglesias, los afiliados republicanos físicamente presentes ese día van a poder debatir y votar para el candidato que apoyan. El domingo, con una gorra blanca en la que se leía Trump capitán de los caucus, el expresidente afirmó que su campaña estaba en buena forma en Iowa, pero instó a sus partidarios a desafiar las temperaturas glaciales para votar. Una gran cosa que digo en cada discurso: no te sientes sobre mí, incluso si crees que estamos ganando por mucho, no importa, tienes que salir y votar. Con esto estamos preparando el terreno para noviembre. Lo que está en juego en los caucus de Iowa son los 40 delegados del estado. Designados en proporción al porcentaje de votos, participarán en julio a la Convención Nacional Republicana y por ser el primer estado en votar, Iowa se convirtió en una etapa clave para los candidatos republicanos, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Creo que nuestros votantes son personas que en gran medida son asistentes comprometidos a los caucus. Se inscribieron con nosotros, van a acudir. Creo que estamos seguros de ello. El sábado, la encuesta Des Moines Register NBC News reveló que Trump era el candidato con más partidarios que se declaraban muy entusiasmados por su candidatura.
lo que sugiere que no se dejarán disuadir por las carreteras heladas y una temperatura por debajo de los menos 20 grados Celsius prevista para la hora de la votación. Sin embargo, si Donald Trump no logra el triunfo que se le pronostica en Iowa, corre el riesgo de parecer mucho más vulnerable para el resto de la contienda. Cambiamos de tema. Rusia y Corea del Norte refuerzan lazos bilaterales. Este domingo, el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Choi Song-hui, llegó a Moscú para reunirse hoy con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Según la información de la agencia norcoreana de noticias, el objetivo del encuentro sería profundizar en la cooperación económica, política y militar entre ambos países. Recordemos que Estados Unidos acusa a Rusia de usar misiles norcoreanos en su ofensiva contra Ucrania. Por otro lado, remonta la tensión entre China y Estados Unidos como consecuencia de la visita de una delegación no oficial de Washington a Taiwán después de las elecciones de este fin de semana, en las que, recordemos, los independentistas del Partido Progresista Democrático mantuvieron la presidencia del territorio disputado por Beijing. Informa Andrés Triviño. Taiwán pierde otro aliado, pero mantiene estrechos lazos con Estados Unidos. Funcionarios taiwaneses anunciaron sobre el corte de sus relaciones con Nauru, luego de que la pequeña nación del Pacífico dijera que pretende reanudar la diplomacia con China. La República de Taiwán pondrá fin a sus relaciones diplomáticas con Nauru, con efecto inmediato para salvaguardar nuestra dignidad nacional. Todos los países del mundo reconocerán el verdadero rostro de China. Tenemos plena confianza en los países con los que mantenemos buenas relaciones. No caemos en la trampa de la propaganda china. Un anuncio que sucede 2 días después de que Taiwán eligiera a Lai Ching-te como su nuevo presidente, el candidato que menos gustaba a China y que ha prometido dar continuidad a las políticas de Taiwán como una nación independiente, mientras que Beijing sigue considerando a la isla como una provincia rebelde. Así, el gobierno con sede en Taipei queda con solo 12 países que lo reconocen como una república independiente, mientras que Estados Unidos envió una delegación informal a Taipei, la cual le expresó su apoyo político y militar a la gobernanza taiwanesa, un hecho que no cayó nada bien a los chinos. Instamos a Estados Unidos a reconocer la extrema complejidad y sensibilidad del caso de Taiwán, a respetar sinceramente el principio de una sola China y a reafirmar las repetidas declaraciones de los líderes estadounidenses que no apoyan la independencia de Taiwán. Se trata de una sola China. Invitamos a no enviar malas señales. Durante los últimos meses, las tensiones económicas, políticas y militares entre China y Taiwán han aumentado con distintos tipos de provocaciones, mientras que Washington y Beijing mantienen sus diferencias por el tema. Y en Suiza inicia el Foro Económico de Davos con el telón de fondo de las guerras en Ucrania y en la Franja de Gaza, la crisis climática y los retos de la inteligencia artificial, entre otras cuestiones. Y en este contexto, organizaciones humanitarias piden más fondos para la cooperación internacional, justo cuando un nuevo informe de Oxfam alertó del constante aumento de la desigualdad global. Ampliamos con nuestra enviada especial en Davos, Daniela Blandón. A esta edición número 54 del Foro Económico Mundial, que es el encuentro más importante de líderes empresariales y jefes de Estado en el año, se llega con una coyuntura económica que no es fácil. Por un lado, la guerra en Ucrania, que por tercera edición consecutiva se vuelve protagonista en este encuentro de líderes, a la que se suma también la guerra en Israel, la guerra entre Israel y el grupo Hamas en la Franja de Gaza y otros conflictos en África, por no mencionar también los de América Latina. Pues todo esto será abordado por los más de 2.800 invitados esta semana en esta cumbre que busca tener soluciones a estos problemas de la economía mundial. Ucrania ha ocupado la agenda hoy después de que el Kremlin desvirtuara las conversaciones que se han tenido sobre el plan de paz de 10 puntos del presidente Volodymyr Zelensky, quien participará en esta edición del Foro Económico Mundial y en la que exige el retiro de las tropas rusas de su territorio y que Rusia sea llevado a instancias internacionales por supuestos crímenes de guerra. El Kremlin ha dicho que no tendrá ningún efecto, puesto que no están participando en la mesa. Entre otros temas a tratar esta semana estarán, desde luego, el cambio climático y la inteligencia artificial, qué ventajas y desventajas podría presentar para la economía.
Y cerramos con las impresionantes imágenes de la erupción de un volcán en el suroeste de Islandia. La lava ya ha llegado a la población de Grindavik, arrasando varias viviendas a su paso. Según informó la Oficina Meteorológica del país, se trata de la segunda erupción en esta zona en un mes y la quinta en la península de Reykjanes desde 2021. Llegamos así al final de esta edición. Muchísimas gracias por su atención.